Ya, chiquillos, buenos días. Espero que Buenos días, profe. buenos días. ¿Estén bien? ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar de una forma un poco distinta. Déjenme compartir. Acá está. Déjenme ver. Esto es de segundo C. Vamos a ver. Chiquillos, vamos a ver. Chiquillos, siento el sonido de alguien para que por favor se Ya lo mutee. silencié. Eso, gracias. Ya, queda como un zumbido. Ya, chiquillos, se observa la pantalla, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, se ve, ya. Ya, chiquillos. Parte de la clase vamos a hacer dos cosas hoy día. En la primera parte, aquí está el informe remedial que me da la última prueba que hicieron. ¿Recuerdan que el martes pasado tuvieron una prueba sobre los gobiernos populistas y los regímenes totalitarios? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver esta parte de la que me interesa a mí, ¿ya? Voy a partir por el segundo medio B. Acuérdense que aquí reunimos a 2 segundos y la vamos a hacer bien rapidito esto. Dice preguntas con mayor respuesta incorrecta, ¿ya? Y aparece la pregunta 11. Primero aparece la pregunta 11 que nosotros vamos a ir viendo. No les puedo mostrar la prueba, porque hay varios que la deben, pero yo tengo acá la prueba. Y la pregunta 11 decía lo siguiente. 11. Dice, causas del surgimiento y desarrollo de los regímenes totalitarios en Europa. Causas del surgimiento y desarrollo de los regímenes totalitarios en Europa, es decir, los motivos por los cuales surgieron estos movimientos totalitarios y cuáles eran las alternativas. Decía, A, problemas económicos derivados de la crisis económica, ahí valga la redundancia, de 1929. B, desprestigio de la democracia. C, problemas económicos, políticos y sociales derivados de la Primera Guerra Mundial. Y la letra D, todas las anteriores. ¿Cuál sería ahí la correcta, chiquillos? Si uno lee la A, problemas económicos derivados de la crisis de 1929, desprestigio de la democracia, problemas económicos y políticos derivados y sociales, derivados de la Primera Guerra Mundial. Y la última alternativa, todas las anteriores. ¿De qué estamos hablando? De los motivos por los cuales surgieron los sistemas totalitarios en Europa. ¿Cuál sería aquí la correcta? ¿Alguien me podría decir? Porque es la que tiene mayores respuestas, digamos, mayor respuesta incorrecta. O sea, fue una de las preguntas difíciles para ustedes. ¿Podría decirlo de nuevo? Mirad, problemas económicos derivados de la crisis de 1929, desprestigio de la democracia, problemas económicos, políticos y sociales derivados o surgidos de la Primera Guerra Mundial. Todas las anteriores. Estamos hablando de causas por los cuales surgen y se desarrollan los regímenes totalitarios. Por todas las anteriores. Todas las anteriores. Esa era, pues, chiquillos. Acuérdense, yo siempre les digo, lean bien. Si voy diciendo, ya, esta sí corresponde, esta también corresponde. Cuando uno se da cuenta que ya son dos, uno dice, aquí, ya tengo que seguir. Leo. Claro, si yo pienso, los motivos por los cuales surgieron los sistemas totalitarios en Europa son todos estos. Y si uno hila más fino puede agregar más incluso. Pero aquí la respuesta correcta sería todas las anteriores. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ustedes normalmente van respondiendo mal? Porque leen lo primero nomás. Lee la primera alternativa, esa es. No siguen leyendo más. Y cuando hacen eso, bueno, en esta forma online de las pruebas, cuando hacen las pruebas de manera presencial, por escrito, también cometen prácticamente los mismos errores porque no lee más allá. Oh, profesora, me equivoqué, no puedo usar corrector, y uno le dice, no. Entonces, por eso tienen que leer bien. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí eran todas, pero uno tiene que ir analizando. Después viene la pregunta 19. La pregunta 19 dice,
contexto o situación de Alemania donde surge la ideología nazi a comienzos del siglo XX. A. Consecuencias de la firma del Tratado de Versalles. Situación, paréntesis, situación en que queda Alemania como país derrotado en la Primera Guerra Mundial. Después dice B. Efectos en Alemania de la crisis de 1929. C. Promesa del nazismo de recuperar el orgullo y prosperidad económica. D. Todas las anteriores. O sea, contexto, acuérdense, contexto o situación de Alemania donde surge la ideología nazi. O sea, ¿qué es lo que pasaba en Alemania que permite el surgimiento de la ideología nazi? ¿Cuál sería la respuesta? La pérdida de la Primera Guerra Mundial. Tenemos consecuencias del Tratado de Versalles. Eso es correcto, ¿cierto? Porque Alemania queda derrotada y es un país vencido, prácticamente humillado, Sí. dicen algunos. Dice, efectos en Alemania de la crisis de 1929. Recuerden que en Europa también tuvo efecto la crisis del 29. Les venían saliendo del problema de la Primera Guerra Mundial, que les costó harto salir, y viene esta crisis. Y ante eso surge, dice, promesa del nazismo de recuperar el orgullo y la prosperidad económica. Y después dice, todas las anteriores. Sería el de recuperar por los nazis. Recuperar Todas el las orgullo. anteriores, profe. Exacto, por ahí alguien dijo, bien, todas las anteriores. ¿Por qué? Porque son todas correctas, pues chiquillos. Por eso, es lo mismo que pasó en la otra. Siempre les cuesta, este tipo de preguntas les cuesta, porque como les digo, marcan lo primero. No, piénsela. Estas tienen estas alternativas, uno tiene que irlas pensando. Por eso yo les doy tiempo para hacerla. No marquen lo primero que se les ocurre. ¿Ya? No, piénsela primero. Porque aquí son todas. ¿Ya? Son todas también. Se repite la misma situación. Entonces, ojo con esas preguntas. Después viene la pregunta 17, ¿ya? Que 12 se equivocaron. La 17 dice, el Partido Comunista controlaba al Estado y a la sociedad, y este estaba sometido al poder del gobernante. Repito, el Partido Comunista controlaba al Estado y a la sociedad, y este estaba sometido al poder del gobernante. La información corresponde a una característica del estalinismo soviético, denominada, ya, dice, A, control económico del país, dictadura del partido único, propaganda política, control de la oposición política. ¿Cuál de todas las alternativas sería aquí? Control económico, Dictadura dictadura del del partido partido. único. Esa era, la dictadura del partido único. Porque ahí yo parto diciendo, el Partido Comunista controlaba al Estado y a la sociedad. Y estaba sometido Sí. al poder del gobernante. Por lo Era muy tanto, habla del complejo. partido. Sí, esta era difícil, pero habla del partido. Por eso tienen que fijarse bien en las palabras. ¿Ya? No habla del control económico. Esa No habla costó, de profe, la... se costó. ¿Me escuchan? Sí, profe, Ya, que esa había costado. ya. No habla de la propaganda ni del control de la oposición. Habla de partido. Entonces, la dictadura del partido. Dictadura del partido significa que el partido lo controla todo. ¿Se fijan? Entonces, ahí también. Después viene la pregunta 2 y la 20. Vamos a ver qué pasa con la 2. La 2 dice lo siguiente. Dice, característica que corresponde a un gobierno populista. Acuérdense, los gobiernos populistas se dieron, nosotros los estudiamos en América Latina. 1, yo puse 3, características. Dice 1, líder fuerte y carismático. 2, discurso nacionalista y antiimperialista. 3, mayor control estatal de la economía. Y la alternativa serían A, 1, 2 y 3, B, solo 1, C, 2 y 3, D, solo 3. Repito, vamos por una. Líder, fuerte y carismático. Las tres. 1, 2 y 3. Exactamente, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Líder fuerte y carismático, sí. Los gobiernos populistas tenían esos líderes que
hacían un discurso, llamaban la atención, etcétera, etcétera. Después dice discurso nacionalista y antiimperialista. Sí, ellos valoraban, sobre todo, y se hablaba de ultranacionalismo también en algunos casos. Y antiimperialista, acuérdense que nosotros dijimos, cuando hablan de antiimperialista, hablan contra la intervención de Estados Unidos en América Latina, ¿ya? En esa época. Y dice la 3, mayor control estatal de la economía. Acuérdense que los populismos surgieron como respuesta en América Latina a los problemas que habían ocasionado las crisis, sobre todo la crisis de 1929, ¿ya? En que las economías latinoamericanas, que son economías muy vulnerables porque son monoexportadoras de productos de materias primas, quedaron prácticamente en quiebra. Entonces, estos gobiernos populistas plantearon un mayor control de la economía para no depender tanto de lo que pasaba afuera. Entonces, ahí la respuesta correcta era la A, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y nos queda la pregunta 20, que es, en este caso, dice, en teoría, dice, se reconocía el sufragio universal a los hombres y mujeres mayores de 18 años, pero solo los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética podían ser candidatos y jamás se realizaron elecciones libres. El texto corresponde a una característica del estalinismo soviético, denominada, dice, propaganda del líder, racismo, esa la dejamos fuera porque no habla nada de racismo, dictadura del partido único, control económico. ¿Aquí cuál sería la respuesta ahí? Que en la Unión Soviética se reconocía el sufragio universal a hombres y mujeres, ¿ya? Mayores de 18 años, pero solo los miembros del Partido Comunista podían ser candidatos y nunca se realizaron elecciones libres, ¿ya? Propaganda del líder, no, no habla de propaganda. Racismo tampoco, pero dictadura del partido único, control económico, ¿cuál sería ahí? En el caso de la respuesta correcta. En olvidar perderme. ¿Cuál sería, chiquillos? ¿Alguien que me pueda decir? Arriesguense nomás. ¿Puede decir las respuestas de nuevo, profe? Propaganda del líder. A. B. Racismo. C. Dictadura del partido único. D. Control económico. Y habla del sufragio. Uy, Y de que eso no me acuerdo. No y me que acuerdo. solo los miembros del Partido Comunista podían ser candidatos. Eso no me acuerdo, profe. ¿Leninismo? Ya. Aquí lo correcto sería la dictadura del partido único. ¿Por qué? Porque el partido controlaba todo. Acuérdense, candidatos, ellos en teoría le daban el derecho a voto a hombres y mujeres mayores de 18, estamos hablando de la Unión Soviética. Pero los candidatos no eran de distintos partidos, de distintas tendencias políticas, sino que eran del Partido Comunista. Solo podían ser candidatos a algún cargo los miembros del Partido Comunista, ¿ya? Entonces, aquí también es una forma de dictadura del partido único, porque es el único partido que existe y es una forma de controlar esta situación. ¿Se fijan? Así que ahí también va una característica. Ya, aquí déjenme... voy a dejar de compartir un ratito. Y eso es cuanto al segundo medio B. El segundo medio C. Veamos si aquí está. ¿Ya? Aquí la pregunta 20. La pregunta 20, ¿cuál es? En este caso es la misma que hicimos recién. ¿Ya? Acuérdense, aquí hay que también coincidió. La misma que hicimos en cuanto a lo que del sufragio. ¿Ya? Entonces aquí también hay que leer bien. Y uno tiene que ir descartando, por ejemplo, racismo yo lo puse, pero hay que descartarlo porque no corresponde. ¿Ya? No. Y en la segunda dice la pregunta 17. Vamos a ver si nos repetimos los dos cursos lo mismo. Déjenme ver. 17 también.
El Partido Comunista dice controlaba al Estado y a la sociedad. Y este estaba sometido al poder de gobernante. El mismo que la pregunta se nos repitió. En la pregunta 11. La pregunta 11 dice también causa y surgimiento de los regímenes totalitarios. ¿Ya? También se nos repitió cuando hablamos de que son todas las anteriores, es decir, las razones de por qué surge este movimiento totalitario. La pregunta 12, esta nos aparece distinta en el segundo C. Dice, acabó con cualquier oposición dentro y fuera del Partido Comunista. Para esto contó con aparatos represivos que controlaban cualquier disidencia. Millones de personas fueron enviados a campos de trabajo forzados, los Gulag. La información corresponde a nazismo alemán, estalinismo soviético, fascismo italiano, ninguna de las anteriores. Estalinístico. Exactamente, yo les doy pistas, porque si yo no hubiese puesto partido, ahí se pueden equivocar, y ahí yo dejo la pregunta mal redactada. Claro, sería una pregunta mal redactada. Aún sería fácil por el tema del Gulag y de los trabajos forzados. Y del Partido Comunista. Porque los trabajos forzados también podía haber sido el nazismo alemán, pero yo puse Partido Comunista. Entonces, siempre uno, si yo no hubiese puesto eso, la pregunta estaría incluso mal redactada, igual quedaría el Gulag, pero porque también sería una pista, pero sería más difícil todavía, ¿se fijan? Entonces, cuando uno redacta la pregunta, la idea es que esté bien redactada, que no sea ambigua. Y la última, esa es distinta a al segundo medio B, porque en el B no me salió eso. Déjenme ver, la última es la 9. Y la 9 sería 8, 9, sería, déjenme altura la 9. Acá está, dice. Dice, régimen político que se caracteriza por la concentración de la totalidad de poderes del Estado en manos de un grupo o partido. La abolición de los derechos individuales y el manejo por el Estado de todo aspecto de la vida de las personas, utilizando el terror como medio de control de la sociedad. El texto se refiere a 2 puntos. A, democracia. B, totalitarismo. C, república. D, absolutismo. ¿Cuál sería ahí? Totalitarismo. ¿Cierto? Totalitarismo, porque nosotros hablamos. Dice, el régimen político que se caracteriza por la concentración de la totalidad de los poderes del Estado. La totalidad de los poderes del Estado en manos de un grupo o partido político. Abolición, o sea, pone fin a los derechos individuales. Y el Estado maneja la vida de las personas a través de medios represivos como el terror, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos digamos, las preguntas de los 2 cursos, que, digamos, en este caso, vamos a ver ahí, digamos, se nos repitieron, cambiamos una o 2, ¿ya? Esa prueba es la que hicieron la semana pasada. Ya, chiquillos. Antes de pasar a otra información, en el caso, hay notas, hay varios alumnos que me deben notas, no sé si ya están, algunos están retirados o no, pero hay varios que me deben notas, ¿ya? Recuerden que hemos hecho 3 pruebas, llevamos 3 notas y nos queda una que va a ser un trabajo que vamos a hablar enseguida, que yo lo voy a explicar enseguida, ¿ya? Y que si ustedes revisaron su correo tiene que haberles llegado ya, ¿ya? Así que hay gente que me debe notas, ¿ya? Por ejemplo, la primera prueba me la deben varios alumnos y hay gente que, no sé si tengo dudas con respecto a algunos alumnos, si es que se retiraron o no, si están asistiendo o no, ¿ya? Entonces, ahí hay varios. Por ejemplo, necesito que se pongan al día. Hay varios que yo he visto y que no han dado nada, no tienen ninguna nota, ninguna prueba. Por ejemplo, Alibe Ríos, voy a dar nombre, discúlpenme, chiquillos. Kevin Espinosa, tengo dudas. José Miguel Ulloa, por ejemplo. No tiene Profe, pero ¿cuál nota. Espinosa? Espinosa, Kevin Espinosa. Kevin Espinosa no tiene ninguna nota.
Así que eso, chiquillos. Y déjenme, yo tengo que ponerme de acuerdo con el profesor, en el caso de, estoy hablando de segundo medio B, ¿ya? Nosotros ya pusimos una fecha y se abrieron las pruebas a la gente que las debe, pero unos poquitos entraron y dieron sus pruebas pendientes, pero el resto siguió así, ¿ya? La mayoría tiene sus notas, sus 3 notas, pero hay gente que me debe todas las notas o me deben 2, debe la primera, la segunda a veces, o bien primera y segunda, y así estamos, ¿ya? Entonces, es cuestión de entrar, ver las notas, no sé si estarán visibles para ustedes a través del perfil de los apoderados, pero los espacios en blanco es porque no han dado esas notas. En el segundo medio C, también la mayoría tiene notas, pero hay varios que les faltan. Por ejemplo, les voy a nombrar Alan Gutiérrez, ¿ya? No tiene ninguna nota del segundo medio C, ninguna, es el único, ¿ya? Y hay otros que me deben una nota, otros me deben 2 notas, son puras pruebas, de la nota 1 a la 3 son pruebas, ¿ya? Por ejemplo, Joaquín Betanzo me debe las 2 primeras pruebas, ¿ya? Entonces, y son de los que no me deben. Gabriel Calbucán también me debe 2 pruebas, y al resto me debe una sola, y a Gutiérrez que le mencioné, porque también me debe las 3, ¿ya? Y nos queda, como les dije, nos queda una nota que va a ser la siguiente. Déjenme compartir la pantalla. Aquí tenemos un trabajo que ustedes van a hacer que se trata de lo siguiente. Van a confeccionar de manera individual un esquema sobre la democracia y los sistemas totalitarios, como un esquema comparativo. El objetivo entonces es confeccionar un esquema donde se comparen las características de la democracia con las características de los sistemas totalitarios. Este archivo yo se los mandé a ustedes, ¿ya? Así que eso ya debiera estar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice de manera individual, o sea, individual, ¿ya? Se pueden ayudar, pero no se pueden copiar, ¿ya? Dice confeccionar un esquema comparativo entre la democracia y los sistemas totalitarios del periodo de entreguerras. Comparar, por un lado, la democracia, por otro lado, los sistemas totalitarios. Número 2, dice, destacar y anotar 4 características importantes de la democracia y 4 de los sistemas totalitarios. Ayúdense viendo la clase 13. Busquen el PPT, que de hecho yo también se los mandé para la preparación de la prueba, así que busquen ahí, viene información y de hecho vienen dos imágenes, 2 diapositivas en que se comparan los 2 sistemas, ¿ya? La democracia con un sistema totalitario, ¿ya? Porque tienen características bien distintas. El número 3 dice, el diseño del esquema es libre, ¿ya? Realice aquel que facilite su comprensión y estudio del tema. O sea, la forma del esquema es libre. La idea es que usted cumpla con lo que yo le estoy pidiendo, que es comparar estos 2 sistemas, la democracia con los sistemas totalitarios, ¿ya? Dice, además debe seleccionar una imagen que represente a la democracia y otra imagen que represente los totalitarismos. O sea, traten de buscar una imagen que represente lo que es la democracia y otra imagen que represente lo que fueron los sistemas totalitarios, ¿ya? Después dice, utilice una hoja de blog 99 blanca o de color claro como base para el esquema que debe confeccionar. No utilice hojas de cuaderno, o sea, no me hago un esquema así a la rápida en el cuaderno y después le tomo una foto y lo mando. No, ¿ya? Por eso lo puse. Usted toma una hoja de blog tamaño 99, ¿ya? Un color blanco, color clarito, o si usa un color más oscuro, tiene que fijarse que la información se note, ¿ya? Usted ahí se las ingenia. Lo que sí, no puede usar una hoja de cuaderno. No me puede mandar el esquema en una hoja de cuaderno, ¿ya? Dice el contenido o la información debe ser clara y legible, ¿ya? Para su comprensión posterior y posterior revisión. O sea, tiene que ser clara, legible para usted y para mí también que lo voy a revisar. Pueden usar, ser manuscrita, con la letra clarita, legible, o si quieren imprimir y después cortan y pegan y van haciéndose el esquema, ¿ya? Dice enviar 2 fotos, una confeccionando el trabajo y otra de la imagen completa del trabajo finalizado.
Si usted necesita más de 2 imágenes, mándeme 2 imágenes, ¿ya? Dice, deben apreciarse claramente para su revisión, ¿sí? Entonces usted toma la foto, la revise las imágenes, que se vean claritos, que se vea el trabajo. Si usted necesita más de 2, por ejemplo, me envía en el proceso del trabajo, y después me envía el trabajo finalizado, pero no está conforme, me necesita mandarme otra, me manda otra, yo también la reviso, ¿ya? Ahora, fechas. Dice enviar hasta el martes 29 de junio, o sea, hasta el próximo martes a el correo que yo utilizo con ustedes. Y me interesa que coloquen claramente el nombre de la alumna, del alumno y el curso respectivo, la letra. Porque a veces yo les digo, mira, profe, tengo tal problema. ¿De qué curso eres tú? De primero medio. ¿Pero de cuál primero? El B o el C, o el segundo, en el caso de usted, el B o el C, ¿ya? Y a veces mandan el correo y los correos no son muy claritos, algunos sí son claritos, está el nombre de ustedes, pero ustedes se ponen otros nombres, entonces para uno es más demoroso poder hacer la revisión y enviar de vuelta eh, la retroalimentación y lo que es la rúbrica. Chiquillos, digamos, en el correo que les envié, aparece la rúbrica, ¿ya? Y que sea un trabajo individual, o sea, no copiado, cumple con la fecha de entrega, contenido correcto y completo, ya, tiene que estar ahí la información, presentación clara, legible, y ahí usted ya sabe que si tiene los 14 puntos, está con el trabajo correcto. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, porque esta sería la 4ª nota, ¿ya? Entonces, hasta el martes de aquí en adelante me pueden ir enviando trabajos, si tienen dudas me consultan y me pueden enviar los trabajos. Revisen que cumpla con todo, ¿ya? Antes de enviarlo, revisen. Entonces yo tengo el punto 1, 2, el 3, tengo los puntos que necesito que aparezcan y que están también en la rúbrica, ¿ya? Antes de mandar la foto, revisen y envíen todo, ¿sí? Entonces, para que el trabajo esté completo, esté correcto y yo también lo pueda ir revisando. ¿Hay dudas, chiquillos, respecto del trabajo? Es la 4ª nota. Ahora Hay no, profe. gente, hay gente a la cual le está dando un promedio 3.8, 3.9, tengo también algunos, ¿ya? Que incluso tienen notas pendientes, por lo tanto tienen la posibilidad de subir esa nota, pero hay otros que teniendo las 3 notas le está dando un 3.8, por ejemplo, ¿ya? Y esta nota, háganlo, digamos, el trabajo, háganlo correctamente para que obtenga el 7 y ahí subiría, digamos, a 4, porque Pero como fue una ahí, consulta. dígame, la escucho. Ya la nota número 3 ya está puesta, ¿cierto? La de Sí, la prueba de la semana sí, pasada. sí, ya están puestas. Ya, Ya están gracias. puestas. Y en el caso, qué bueno que me preguntaste, porque en el caso de segundo medio, hubo algunos alumnos que, Valentina, por ejemplo, de Valentina Ávila, que me mandó ahí, yo revisé tu prueba y la respuesta estaba, ya no estaba marcada, pero estaba revisada correctamente, así que la revisó el sistema, la revisó, así que tranquila ahí. Y Javiera, que también se la asigné, Javiera Vilches, que también se la asigné, así que todo eso ya está. Sí, que era que habían tenido algunos problemas con la prueba y me escribieron para ver digamos, esos temas. Así que para que estén tranquilos. Entonces, clarito, ya, acuérdense, aquí estamos hablando de la democracia en general y de los sistemas totalitarios en general. Y nosotros hicimos una clase en que vimos las características, aquí le puse la clase 13, donde nosotros vimos las características específicas de los totalitarismos en general. No las separamos ahí, sino que las vimos en general, qué características tienen los sistemas totalitarios, ¿ya? Y las democracias. De hecho, yo les puse 2 diapositivas, si no me equivoco, 2 diapositivas en que aparecen, y yo les puse, aquí está comparando la democracia con los sistemas totalitarios, ¿ya? Y relacionándolo con qué, con la misma prueba que hicieron, por qué los estados europeos dejaron como, vamos a decir en cierta manera, dejaron como de lado la democracia liberal, capitalista,
y se transformaron en gobiernos, si ustedes se acuerdan del mapa de Europa, se transformaron en gobiernos o totalitarios o autoritarios. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa situación? Entonces, la democracia tiene ciertas características, que de hecho nosotros las valoramos porque nosotros estamos bajo un sistema democrático. ¿Ya? Acuérdense que está el voto, acuérdense que hay participación, acuérdense que se permite, está la presencia de distintos partidos políticos, ¿ya? Que hay alternancia en el poder, si los gobernantes no están años y años ahí en el poder, sino que hay alternancia. En el caso de Chile, cada 4 años se van cambiando los gobernantes, ¿se fijan? Entonces, es importante tener las características de la democracia. Al contrario, los sistemas totalitarios, el poder es total. Hay un solo partido nomás, acuérdense nomás, el partido fascista, el partido, el nazismo, el partido comunista, de los sistemas totalitarios que nosotros vimos, pero en general es un partido. Hay un líder, ¿ya? Un líder que permanece en el cargo por mucho tiempo, ¿ya? En el caso de Mussolini y de Hitler, sufrieron, digamos, fueron, en este caso, en el caso Mussolini, porque la guerra terminó, fueron derrotados, igual que Hitler, por eso se terminó su gobierno. Pero en el caso de Stalin no, Stalin siguió gobernando. Después que termina, en este caso, la Segunda Guerra, sigue gobernando, por lo tanto, y bastante tiempo más, hasta los años 50. Entonces, son gobiernos bien distintos, ¿ya? Entonces ahí ustedes colocan y van a comparar. Y busquen, piensen, ¿qué imagen representa más el sistema democrático o la democracia? Y cuál imagen representa los sistemas totalitarios. Déjenme ver el chat. Si es que hay alguna duda por el chat. Ya. Ya. Hay de todo, ¿ah? Las notas en general tuvieron buenas, pero sí hubo unas notas ahí. Ya, aquí vino bien este. Ya, eso. Sí, lo que pasa es que yo lo vi, fíjense, estaba en los. Por eso les dije que él tenía dudas. Ya yo más o menos calculaba que no venía al colegio, pero no sabía, no está. Pero ahí lo dejamos entonces, porque sigue apareciendo en la lista. La idea es que no, pues, porque si lo hacen en Word, se lo mandan a otro y lo van copiando. La idea es que le pongan su toque y lo hagan, trabajen ahí con sus manitos, se dediquen a cortar, a pegar. Si quieren la escritura, por ejemplo, las características las pueden, digamos, hacer en Word, las imprimen, las pueden cortar, las pegan, no sé, a ustedes se les va a ocurrir así, ¿ya? Pero la idea es eso, ¿ya? Para que puedan, digamos, hacer ese trabajo. Ya, déjame verlo de segundo C. Ya, porque yo a ustedes a todos les mandé, por eso saben que hice lo siguiente. Como no todos se metieron al Classroom y yo necesito que todos tengan la información del trabajo, se los mandé a sus correos. ¿Ya? Me rebotó uno solo. No sé de qué, uno solo que me avisó y que estaba, que no había llegado. Uno solo que correspondía a segundo, si no me equivoco, pero no me acuerdo no recuerdo bien el nombre, pero me rebotó uno solo. Entonces, si cambian correos, avisen. ¿Por qué? Porque yo, digamos, tengo el acceso a un drive que se va actualizando. ¿Ya? Y de ahí saco los correos. ¿Sí? Yo sé que algunos, y me fijé en esa característica, que hay varios que tienen correos personales, o sea, es de ustedes. Y otros no, aparece el correo del apoderado en el correo del alumno. Entonces también llegó al apoderado, no sé, pero ahí ustedes se manejan, hay apoderados que, digamos, ponen su correo en el correo del alumno, pero la idea es que cada uno tenga su correo y si le llegó al apoderado mejor porque supongo yo que lo va a revisar, pero yo les pido que lo revisen, chiquillos, ya porque les mandé ahí la información. Por lo mismo, porque hay varios que en el caso no han ingresado, yo les mandé los correos, o sea, el código y no ingresaron, pues chiquillos. Entonces ya, ahí ya me aseguro de que todos tengan la información. No sé si hay alguna duda del trabajo en sí. ¿Les quedó claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, cualquier ¿No hay duda le dudas? digo, profe. ¿A qué correo No, lo tenemos que enviar, profe? sí, ya.
Es que algunos, si les llegó, pues porque está todo bien, pero de repente hay algunos que cambian los correos, chiquillos, entonces ahí ya estamos. Gracias por el aviso de Kevin, ya que no está en este colegio. Y eso, me gustaría que ojalá, si lo pueden hacer antes y tienen alguna duda, les repito, lean todos los aspectos que yo les puse ahí, ¿ya? Vean que cada uno, hice esto, veo en la número 1, hice esto, veo el número 2, lo hice y así. ¿Por qué? Porque cuando hay rúbrica uno tiene que ver que cumplir con todos los puntos y cumplir bien para poder tener el 7, ¿ya? Algunos tienen súper buenas notas, entonces la idea es que no la bajen con el trabajo, pues, chiquillos, ¿ya? Entonces, de las 3 notas, algunos tienen muy buen promedio. De hecho, tengo gente que tiene promedio 7. Entonces, la idea es que no ¿Cómo? la bajen de promedio 7. ¿Cómo que promedio Entonces, 7, profe? así que algunos tienen, ¿ah? No voy a decir nombres ni nada, pero algunos tienen Ojo. muy buen promedio. 6, 7, déjenme ver, 7 quería aquí, 6, 6, 8, 6, 5, ¿ya? Entonces hay buenos promedios, entonces la idea es que lo suban, o lo mantengan, los que tienen promedio 7 lo mantengan. Y aquellos que ya están un poco más mal, la idea es que asistan a las clases, que revisen la información, y si no entienden algo, lo pregunten. No se queden callados, porque yo adivina no he sido nunca, ¿ya? Entonces, la idea es que, sobre todo los que han tenido más malas notas, manden el trabajo, y si no entendieron algo, lo pregunten, ¿ya? En los 2 cursos tengo promedio 7, así que no se extrañen ustedes ahí, ¿ya? Tengo bastante buenos promedios en algunos casos. Entonces, la idea es eso, chiquillos, ¿ya? Si tienen alguna duda, la pregunten. Profesora, sabe que no entendía cómo se hace esto. Entonces, léanlo primero, porque yo los mandé, y ahí las dudas, pónganse a trabajar, busquen, revisen esa clase que les dije, porque ahí hay información, hay 2 diapositivas en que aparecen una comparación entre la democracia o características de la democracia y características de los totalitarios. ¿Ya? Esta es una clase bien especial. La próxima clase ya seguimos con lo que es la materia que nos corresponde y vamos a empezar con lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Segunda Guerra. Vamos a hacer varias, 2 o 3 clases de la Segunda Guerra, vamos a quedar cortadas por las vacaciones, pero ahí la retomamos después. Y la prueba que viene para el segundo semestre sería de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Para que ya vayan preparándose algunos ahí que les gustan estos temas. Ya, chiquillos, si no hay más dudas, estamos más o menos listos para, acuérdense, lean la información que les dije y es la posibilidad de subir la nota para algunos, de mantener la nota y no bajarla. Y yo les voy a mandar la información y a través también de los profesores jefes de la fecha en que se van a tomar de la gente que debe evaluaciones pendientes, ya que son puras pruebas, para asignárselas nuevamente. Ya, chiquillos, estamos terminando entonces. Muchas gracias por asistir, por la participación y cualquier duda, mándenla ahí y yo se la contestaré en horarios prudentes, pues, chiquillos, ¿ya? No a las 12 de la noche, porque ahí no se las voy a contestar, sino ya al otro día. Así que ahí cualquier duda, ¿ya? De Listo, acuerdo, profe. chiquillos. Chao, Estén profe. bien. Chao, chao. Profe. Cuídense harto.